¿Qué tal, querido público? Un gusto volver a verles. El día de hoy les presento el tema de los ríos. Como ya hemos visto en videos anteriores, la geopolítica es algo así como cómo el ser humano se aprovecha de la geografía para sus beneficios. Y bueno, ya vimos casos de la montaña, de los valles y de cómo el ser humano se aprovecha de la tierra para sus beneficios propios. Ahora vamos a proceder al tema del agua y cómo el ser humano se aprovecha de los ríos o cómo el ser humano hace uso de los ríos con ciertos fines. Pues verán, los ríos como tal, pues ya lo han visto, ¿no? A lo largo de la historia. El río y la humanidad como tal siempre han estado súper vinculados. Lo vemos en casos de cómo el ser humano deja de ser nómada para ser sedentario y establecer la primera civilización. Y justamente las primeras civilizaciones fueron establecidas en medio de los ríos, ¿no? Es el caso de Mesopotamia, que está en medio del río Tigris y Éufrates. En fin, ya sabemos que la humanidad por sí misma, la civilización como tal, tiene que ver tal cual con la necesidad de poder establecerse a orilla de los ríos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, vamos a analizar tres elementos fundamentales de por qué el ser humano necesita los ríos o cuáles son los tres principales usos geopolíticos que el ser humano le ha dado a estos ríos. Y recalco la palabra geopolítica por el tema de que en algunas ocasiones ha sido más el uso de cómo los estados mismos se han aprovechado de los ríos para sus propios beneficios o para poder establecer mejores relaciones con otros estados. El primer caso, como ya lo mencionamos, pues básicamente es por agua dulce. El ser humano necesita agua dulce. Necesita agua dulce para beber, pero también, como ya vimos en el ejemplo de Mesopotamia y de la primera civilización, pues, tuvo que ver con que el ser humano decidió dejar de ser nómada para decidir hacer cultivos y quedarse ahí a cuidar sus cultivos. Es decir, necesitamos ríos con agua dulce para poder cultivar nuestra propia comida, ¿ok? Y no solamente se usó para la agricultura, también se ha usado los ríos para poder darle de beber al ganado más adelante. En fin, para un montón de cosas se usa el agua. El agua es vida, así que el agua es la razón por la cual tenemos comida de muchas formas, ¿no? Ya sea de carne o de granos o de frutas o de verduras, etc. Necesitamos agua para poder vivir y para poder establecer civilizaciones cerca de los ríos y garantizar nuestra seguridad alimentaria, ¿ok? Esa es la primera razón y es la más obvia. Segunda razón por la cual se establecen las civilizaciones cerca de los ríos. Ahora sí ya vamos a adentrarnos más al tema de geopolítica y es el tema de las fronteras. Si tú vives en algún país de América Latina, Europa, en fin, no sé si te has dado cuenta que tal vez en el mapa de tu país podrás notar que algunas de las fronteras no solamente son líneas rectas, sino que en algunos casos son ríos, las fronteras de tu país con la de otro país. Este hecho de usar los ríos como fronteras entre países tiene su razón de ser. Si es un pedazo de tierra completo, pues, ¿cómo vas a partirlo en dos? Digo, lo puedes hacer, pero naturalmente el otro estado se va a inventar un montón de pretextos para poder quedarse con todo el valle o con todo ese terreno que seguramente tiene muchos recursos. A menos que sea un territorio inhóspito. Pero la verdad es que los ríos eran una frontera natural, es decir, al momento de tú andar conquistando tierras, pues si te topas con un río, pues generalmente en automático pues hasta ahí frenabas la conquista, a menos que fuera un río lo bastante fácil de poder cruzar. Es decir, el simple hecho de usar un río como frontera, la verdad es que ayudó bastante. ¿Por qué? Porque hasta hace poco los países se peleaban muchísimo por territorios. Así que usar los ríos como una forma fácil de poder delimitar y poder llegar a acuerdos de paz y poder dejar de andar conquistando y arrebatando los territorios al otro fue una maravilla. Hay bastantes casos de países donde tienen mínimo alguna frontera que es justamente un río, el pretexto para poder decir, bueno, hasta aquí va a ser mío, hasta aquí va a ser tuyo y no vamos a invadir al otro y vamos a respetar y vamos a poder prosperar finalmente sin temor a que nos invada el otro. Bueno, aparentemente, ¿verdad? ¿Qué digo? Yo sé que los tratados de paz no duran mucho. Hay algunos que sí, otros que no. Yo sé que ha habido casos donde un río no ha detenido la ambición de otro país, pero bueno, esa es otra historia. En esencia, la mayoría de los países tienen mínimo una frontera que es un río. Y esa es la razón por la cual es un pretexto perfecto para poder fijar una frontera, un río. Ahora, la tercera razón por la cual un río es bastante importante en la geopolítica es por una cuestión comercial. Pero para poder adentrarnos en esto, tengo que irme un poquito para atrás. Vamos a explicarles dos conceptos básicos de los ríos.
los ríos navegables y los ríos no navegables, ¿ok? Una vez entendido esto, vamos a proceder a explicar el porqué, la importancia comercial de los ríos. Verán, un río no navegable es, por ejemplo, a mí me gusta poner siempre el caso de México. México como tal no tiene ríos navegables. ¿Qué quiere decir esto? México sí tiene ríos, claro, y si tú eres de México seguramente has visto algunos ríos o a la mera vives cerca de un río, pero no sé, pongamos el caso de la frontera de México con Estados Unidos, que justamente es un río. Ese río no es navegable. Sí, es un río bastante largo, bastante ancho. Es famoso porque la gente que quiere emigrar a Estados Unidos se cruza ese río y claro que tiene muchísimas dificultades. Pero como te has dado cuenta, a esas personas que se cruzan el río se les apoda mojados, o bueno, gente mojada. Y eso se debe a que esa gente, con muchas dificultades y todo lo que gustes, pero finalmente esa gente es capaz de cruzar el río y llegar al otro lado. Es decir, ese río pues, realmente no es tan ancho a comparación de un río que sí es navegable. Un río navegable es aquel río en el que básicamente puedes trepar un barco enorme con un montón de contenedores. Si tú eres de México, como quizá ya te sentiste identificado con este tema de los ríos no navegables, pues ponte a pensar en puertos como el de Veracruz o como el de Manzanillo y ponte a pensar en esos barcos que tú has visto en los puertos de Manzanillo o de Veracruz y tú ponte a pensar, a ver, uno de estos barcos cabría en alguno de los ríos mexicanos. ¿Realmente puedes poner ese barco en un río mexicano y que pueda navegar? Son dos factores a tomar en cuenta. Número uno, que sea lo suficientemente ancho el río para que quepa ese barco con un montón de contenedores. Ya sabes, esos prismas de colores que ponen arriba de los barcos, ¿ok? Entonces, número uno, ¿es lo suficientemente ancho ese río para poder trepar un barco de esos? Y número dos, ¿hay la suficiente agua en la profundidad del río para poder hacer que el barco realmente flote y pueda navegar? Porque digo, también tiene que haber suficiente agua, si no van a terminar raspando con las piedras, con el terreno que hay abajo del río o va a terminar encallando, qué sé yo. O sea, tiene que haber la suficiente profundidad para que el barco pueda verdaderamente flotar y poder transportarse. Y la verdad es que si la gente puede cruzar hacia el río, hacia el otro lado, pues es porque evidentemente no es lo suficientemente ni ancho ni profundo para poder trepar uno de esos barcos enormes que se dedican al comercio internacional. Ahora, vamos a poner un ejemplo de un río que sí es navegable. Vamos a irnos a otro lado de Latinoamérica. Vamos a ver el caso del Río de la Plata. En el caso de Argentina, Uruguay, si eres de Buenos Aires o de Montevideo, o si has ido a alguna de estas ciudades, quizá habrás notado que, ay, sí, qué bonitas ciudades. Pero sí, pudiste notar que tú estás parado y podrías ver quizá el Río de la Plata y no sé si te habrás dado cuenta que no se alcanza a ver tierra del otro lado. Podrías pensar que eso es el mar, pero no, no es mar, es el río. De verdad, no alcanzas a ver el otro lado del río. No alcanzas a ver tierra del otro lado. Lo más que alcanzas a ver es aquella línea en la cual cruzan el cielo y el río. Pero hasta ahí. Imagínense, en el caso de México, el lago de Chapala, que es el más grande, tú te paras de un lado y alcanzas a ver perfectamente el otro lado del lago y alcanzas a ver las montañas sobresaliendo de la orilla del lago. Eso no ocurre en el Río de la Plata. O sea, por lo menos en esa parte del Buenos Aires o de Montevideo no alcanzas a ver el otro lado del río, no alcanzas a ver tierra. Esto quiere decir que el río es bastante ancho. Y no solo eso, sino también es bastante profundo porque tiene muchísima agua al fondo. Es más, si estás en Buenos Aires o en Montevideo, podrás incluso ver algunos barquitos chiquititos navegar ahí a la orilla, justamente en la línea delgada donde se juntan el cielo y el río. Y tú te pones a pensar, ¿es verdad que ese barco tan chiquitito, con varios puntitos de colores que son los contenedores, es el mismo barco que acabo de ver en el puerto de Manzanillo o de Veracruz, que es una cosa gigantesca? Pues sí, efectivamente es la misma cosa, es el mismo barco. Entonces es ahí donde te das cuenta que efectivamente hay ríos que sí son navegables y que sí se prestan al comercio internacional para que entren y salgan barcos. Hay países que sí tienen ríos navegables, hay países que no los tienen. Dicho esto, ahora sí procedemos al tercer elemento. Los ríos son importantes por temas comerciales y esto se ve que hay algunos países que codician estos ríos navegables por una sencilla razón. Si tú tienes acceso a uno de estos ríos navegables, pues te ahorraste un dinero en construcción de carreteras. Porque, pues, ¿para qué construyes una carretera? Ya tienes un río donde nada más trepas un barco, trepas tus contenedores con tus productos y órale, la mandas y el río eventualmente debe de salir al océano y listo. Puedes comerciar con el resto del mundo con el pez que a ti se te antoje y te ahorraste un dineral en carreteras. Claro, tienes que pagar aduanas, obviamente, sobre todo en el puerto de Montevideo de Buenos Aires, ¿verdad? Pero el punto es que de verdad que te ahorras muchísimo dinero
porque tienes carreteras naturales. Hay veces que nada más es un río, pero hay veces que son muchísimos. Un caso muy concreto es el de Paraguay. Digo, hay muchos memes que se burlan de que Bolivia no tiene salida al mar, pero en la vida real es que hay otro país sudamericano que tampoco tiene salida al mar, y ese es Paraguay. No ha sido tanto objeto de meme, entre otras cosas. Yo creo que por lo mismo que Paraguay pues no le hace falta salida al mar. Paraguay está justo en el corazón de la cuenca del Plata. Es decir, en Paraguay hay muchísimos ríos que son navegables. La propia capital, Asunción, está justamente a la orilla de un río donde tan fácil como es poner un barco enorme, trepa los contenedores y vámonos, comercia. Todos los puertos paraguayos se pueden comerciar a través de sus ríos. Llegan a Buenos Aires y Montevideo y vámonos hacia el océano Atlántico a comerciar con el resto del mundo. No le hace falta salir al mar. Perfectamente puede comerciar gracias a esta red de carreteras fluviales. O sea, estas carreteras que son naturales hechas por ríos, ¿no? Entonces, esto es una gran maravilla y esto ha traído un montón de beneficios. Y muchísimos países cuentan con algunos de estos ríos. En Europa, en Sudamérica, incluso Estados Unidos con el Mississippi es un gran caso, de ejemplo. Hasta aquí con este video. Me daría muchísima curiosidad saber si alguien de aquí, no sé, vive cerca de un río. ¿Consideras que el río por el que vives es navegable o no navegable? ¿Has notado que hay barcos enormes que comercian productos? Si has notado que esos ríos sirven de frontera o no, déjanos tus comentarios. Con muchísimo gusto los leeré y voy a compartir mi opinión. Y si te gustó el contenido de este video y de este canal, suscríbete y dale like. Hasta la próxima.